Hola, sean bienvenidos a la Fundación SCP. Les advertimos que hay elementos que pueden estar perturbadores, increíbles o terroríficos. Se recomienda la discreción del espectador. Muy bien, continuemos con eso entonces. Ítem SCP-047. Denominación: mutágeno microbiano. Clasificación de objeto: Keter. Descripción: SCP-047 es un contenedor cilíndrico de gas muy oxidado, hecho de una aleación de hierro censurado. Al exponerlo al aire atmosférico, el material del cilindro se evapora lentamente, produciendo un gas mutágeno previamente no documentado. Este gas carece de efecto en organismos eucariotes, por ejemplo humanos, pero altera profundamente a procariotes, con una considerable preferencia a la microbiota humana común. Por ejemplo, los microorganismos que viven sobre la piel y pueden encontrarse en gran parte del cuerpo de forma natural. En raras ocasiones, estas mutaciones producen un superbucho, conocidos como SCP-047-1, su sapófrito natural con una capacidad de supervivencia incrementada y por tanto mayor capacidad de actuar como patógeno oportunista. El patrón de cambios incluidos por SCP-047 sugiere que estos microbios altamente infecciosos son, al menos hasta cierto punto, seleccionados. Aunque los detalles de las especies 047-1 dependen de las bacterias básicas de las que derivan, hay varias características que parecen ser considerablemente consistentes en general a través de todos los casos de mutación SCP-047-1. Mejoran la capacidad de supervivencia en el ambiente natural de la bacteria y ambientes similares. Resistencia a antibióticos de amplio espectro. Índice de reproducción y consumo de materiales disponibles incrementados. Desarrollo de capacidades de población de bacterias gram positivas. Capacidad de adquirir, mantener y compartir plásmidos incrementada, particularmente en bacterias gram negativas. Transmitividad incrementada, debido a las cualidades descritas sobre estas líneas. Las muestras de SCP-047-1 suelen resultar debilitantes y virulentas. Sin embargo, al compararlas con otros SCP-0 clase Keter, debería mencionarse que SCP-047-1 tiene un índice de mortalidad relativamente bajo, dada su acción a través de canales biológicos mundanos. Múltiples cepas de bacterias han sido mutadas de forma selectiva por SCP-047. Puede darse la mutación de bacterias en cultivo, pero el proceso parece ser mucho más efectivo con bacterias comensales presentes en un anfitrión humano. Por lo general, se anima a los investigadores a realizar mutaciones de comensales naturales con propósitos experimentales. Tras la fecha de contención del 30 de enero del 2010, veas informe del incidente de Yersinia-047-1. La mutación de especímenes previamente patógenas queda prohibida y todas las muestras resultantes deberán destruidas. 3 SCP-047-1 son dignas de mención dada su implicación en la brecha de contención de 2010. Proporcionerum 047-A es una cepa de B. acnes mutada por SCP-047. Patogenicidad: intensa colonización cutánea en torno a las glándulas sebáceas, modificación del pH dérmico hasta niveles tóxicos para las células cutáneas, inflamación masiva e infección de células inmunitarias. Resulta en descomposición de la estructura dérmica y conduce a la sepsis. Transmisión: transmitida por contacto físico directo. Puede permanecer activo en superficies inorgánicas hasta 5 horas. Letalidad: se resuelve en 4 a 6 semanas. Síntomas muy evidentes a las 8 a 10 horas. Periodo de contagio a las 2 a 5 horas. Manejo: tan pronto como se presenten síntomas visibles, las víctimas deberán ser puestas en cuarentena. Se recomienda incinerar a las víctimas fallecidas. Streptococcus 047-C es una cepa de S. epidermidis mutada por SCP-047. Patogenicidad: causa la inflamación de la mucosa oral, esofágica inicialmente. Se continúa en alfabetas abiertas en la boca que resulta en la entrada de SCP-047-C en el torrente sanguíneo, produciéndose sepsis. La muerte suele deberse a endocarditis infecciosa. Transmisión: hasta cierto punto aéreo o en aerosol, no se transmite a través de la respiración, pero puede transmitirse ocasionalmente por la tos y en partículas de suspensión de la saliva. Puede mantenerse activo de manera indefinida gracias a su capacidad de esporulación. Letalidad: índice de mortalidad próximo al 35%. En casos no letales, puede cronofijarse. Manejo: aquellos sujetos con signos de infección oral deben ser puestos en cuarentena. Se recomienda incinerar a las víctimas fallecidas. Clostridium 047-A es una cepa de C. difficile mutada por SCP-047. Desconocido. C-47-A fue desarrollado en cultivos celulares y no está expuesto a seres humanos. No quedan muestras bajo control de la Fundación. Transmisión: desconocida.
probablemente transmitida mediante contacto fecal. Esto ocurre con sed, dificilidad, dadas el reducido tamaño y la resistencia de sus esporas. Podrían transmitirse también a través de las flatulencias en forma de aerosol. Los efectos de la entrada de 47-1 en aerosol podrían ser impredecibles. Letalidad desconocida. Se supone un riesgo extremadamente alto de destrucción del recubrimiento endotelial, de tracto gastrointestinal, la resoltura en hemoglobin tóxico. Manejo. Hasta que se hayan realizado esta observación médica a las 24 horas para elementos especiales de contención. Estará contenido en todo momento en una caja de almacenamiento sellada herméticamente de por 0,5 por 1 metro. Esta caja queda de taquilla de seguridad 047-1 dentro del laboratorio seguro P3 de peligros biológicos 047B. Toda entrada y actividad dentro de ese 047-B será grabada mediante escáner biométrico, cámara de SIM censurada. La entrada de 47B requiere la autorización del gerente del proyecto, además de al menos una autorización de nivel O5. SCP-047 será considerado como peligro biológico contagioso de prioridad 4 respecto a sus protocolos, incluyendo la cuarentena obligatoria. De darse exposiciones directas al mismo, a este fin se han dispuesto la sala Q-047 adyacente a los laboratorios 047B. En caso de contaminación exógena, SCP-047-1 deberá instaurarse el protocolo de bloqueo de seguridad 047-1 Yersinia. Registro de recuperación. SCP-047 fue recuperado en el laboratorio de seguro del sitio por un equipo de recuperación de peligro biológico de la Fundación, que respondió a una situación de brecha completa de seguridad en 1900. Los registros de ensayo indican que el equipo de investigación trataba de contener datos borrados en un cilindro de presión estable de grado SCP y de clase, lo que llevó a la combinación de censurado con censurado. Se realizó un análisis biomolecular completo de este proceso, que está disponible en el censurado. La liberación inicial del gas, al producirse un compromiso estructural con SCP-047, bastó para causar el afloramiento de incontables especies de SCP-47-1, lo que causó la muerte de todo el personal del laboratorio al cabo de horas. El personal expuesto del sitio siguió el protocolo estándar de cuarentena / contención de la Fundación y la infección quedó contenida satisfactoriamente. Bueno, aquí dejo este ítem que la verdad quedó relativamente grande, pero dentro de los estándares tengo demasiado por editar. Así que será todo. Soy 018 Marquín de Nomel. Hasta el próximo video. Chao.